El arte, decía el gran escritor Bolaño, en realidad el arte, ¿para qué sirve la literatura? Le preguntaba, ¿sirve para leer? No tiene una función práctica, sin embargo, el ser humano no es un ser que solo vive de lo material, de lo que come, también lo espiritual conforma parte de su identidad, de su idiosincrasia y de su accionar. En ese sentido, el ser humano necesita el arte para conformar ese pensamiento, para conformar esa forma de ser que lo va a llevar a hacer cambios positivos en su vida. Entonces, el arte es fundamental para que podamos comprender nuestro mundo, para que podamos transformarlo. Como comunidad tiene muchas funciones, hasta de registro histórico. A través de la literatura se hace un registro histórico. Nos ayuda a tener, además de la identidad, una unidad. Nos enseña a tener un norte también, hacia dónde dirigir. Está el famoso refrán, el que a nada le apunta, a nada le pega. Entonces, como nación, para entender a qué apuntarle, para aprender, para tener el conocimiento de saber elegir bien las prioridades que necesitamos también el arte, porque eso forma no solamente la mente del individuo, sino la mentalidad del colectivo como tal. Y está visto, hay una proporción directa. Las naciones en donde el arte ocupa un lugar primordial en la formación del individuo son naciones más desarrolladas, y las naciones en donde el arte se deja al garete así, de una forma que crezca como pueda, son naciones más subdesarrolladas. Entonces eso, la simple observación nos muestra el impacto que tiene el arte en la sociedad y en el individuo. Yo me considero una persona privilegiada en este sentido. Yo procedo de dos personas, mi madre y mi padre, que venían de orígenes muy humildes. Mi mamá, para el caso, venía de una ciudad provincial del interior del país, de La Paz, y mi papá venía de un área rural, de la zona de Laguán, a la ribera de Laguán, allá perdido en una montaña. Y los dos son un ejemplo de superación, de profesionalización. Ellos aprendieron de primera mano la importancia de la cultura, del arte, de la educación, que fue lo que transformó sus vidas y transformó sus familias también, y lograron muy lejos con ello. Así que ellos, en base a esa experiencia, desde muy pequeño, inculcaron en mí el amor al arte, a la literatura, leyéndome cuentos desde muy pequeño. Me compraban aquellos acetatos pequeños con músicas infantiles, los de Cricri, los de Disney, y todo eso influye en el individuo. Me fueron inclinando hacia el arte, y luego tuve también el privilegio de contar con maestros maravillosos a lo largo de todos los niveles de educación, ¿verdad? Primaria, secundaria y superior, que me impulsaban y me estimulaban en la parte del arte. Maestros que cuando yo escribía un cuento, lo leían en todo el aula, escribía una obra de teatro y la montaban con todos. Me impulsaban a participar en concursos literarios, me felicitaban y me daban puntos por hacer documentales. Entonces, tuve ese privilegio, y creciendo en ese ambiente de tanta estimulación, es evidente, necesitaba hacer arte. ¿Y por qué sigo haciendo arte? ¿Por qué hago arte? Porque el arte es un elemento de comunicación, por lo menos para mí, de manera personal, y es mi forma de tener contacto con otros seres humanos. A través del arte yo logro ese contacto, yo anhelo mucho es una de mis pasiones, el contacto con los demás, y a través del arte es una forma genial de hacerlo, porque se universaliza, llega a más personas, y recibo también una retroalimentación de lo que hago a través del arte y cómo reaccionan ellos a eso, y eso es una pasión, es sumamente estimulante. Fíjate que te mencionaba hace poco que recientemente descubrí un artículo que había hecho una académica francesa para la Universidad de Marsella, en donde hace un análisis de mi obra, ella ahí. Y ella da en el clavo. Yo no la conozco, nunca he hablado con ella, pero ella ha estudiado todo este proceso mío y ha llegado a esa conclusión. Dice, Javier Suazo tiene una forma polifacética de utilizar el arte para hacer lo que él quiere, comunicarse
de distintas maneras con distintos públicos. Esa es la respuesta. En realidad yo hago una sola cosa, que es arte. Toda mi vida he hecho arte, pero lo veo como un todo, en donde dependiendo del público al que quiero llegar y lo que quiero expresar, entonces utilizo como herramienta la rama del arte o el género dentro de cada una de esas ramas que me resulta más conveniente para llegar al público. Entonces, por eso es lo polifacético, pero en realidad todo es una sola cosa, es arte. Y utilizo el arte lo que puedo utilizar para llegar al público al que tengo que llegar. Has olvidado aquel calor a flor de piel. Así pasa cuando muere el amor. Oh, eso es una experiencia que me marcó. Y estamos hablando se desarrolló a lo largo de toda la última década del milenio pasado, del 90 hasta el 2000. En la escuela de arquitectura, con varios amigos que teníamos inquietudes musicales, que compartíamos el gusto por Pink Floyd, por jazz, decidimos hacer un grupo. Era el juego de los muchachos que querían sonar y que la gente los escuchara. Y además teníamos pretensiones de hacer música propia, de expresar nuestras propias ideas, no solo de hacer covers. Y en aquel tiempo nos juntamos Alexis Pineda, que llegó a ser vocalista también de Requiem. Estaba Javier, que también de apellido Pineda, que él estudiaba ingeniería, hacía la guitarra. Elías Rodríguez, que tocaba el teclado. En la batería teníamos a este muchacho Tito, le llamamos. Y así fue, empezamos a ensayar. Sí sacábamos algunos covers de bandas de aquel momento, como Blind Melon, como Stone Temple Pilots. Pero nos concentramos en la música propia. Y empezó a gustar. En aquel tiempo había un grupo poético que se llamaba Los Hombres del Círculo de Agua. Y nos gustaba ese nombre, qué poético suena, digo yo. Los Hombres del Círculo de Agua. Entonces Alexis propuso, no, pues entonces nosotros deberíamos llamarnos Los Hombres del Círculo de Eva. Chepión, pero está bien, suena bien. Pero había un problema, que cuando escribíamos los afiches, le tachaban la palabra cir a la palabra círculo. Entonces quedaba algo que no era muy apropiado y decidimos cambiar la figura geométrica por un triángulo porque sonaba muy bien. Y así quedaron Los Hombres del Triángulo de Eva, que luego se derivó en Triángulo de Eva, y empezamos a tocar, a hacer más música original, y eso fue dándonos a conocer. Hubo cambios en la agrupación. Llegó Miguel Ángel Martínez, que era un español que primero tocó la batería, después pasó a vocalista. Carlos Cedeño, ahora de Diablos Negros, era nuestro batería. Estuvo Armida García. Mucha gente pasó con nosotros, Diego Jiménez, Iván Juárez, que son gente que sigue activos en la música, y hicimos un repertorio propio que empezó a pegar, empezó a gustar. Pudimos abrir conciertos como los de Maná, Enanitos Verdes, La Ley, y era fantástico ver a la gente en las graderías, que 10,000 personas coreando una canción tuya porque ya se la conocían. Son momentos inolvidables, o ver a los integrantes de Maná viendo tu show y aplaudiéndote. Son cosas que y logramos con ello viajar por todo Centroamérica. Tocamos en todas las capitales de Centroamérica y tocamos en Bogotá también, en Colombia. Así que fue una experiencia inolvidable. Terminó luego en el 2000, el Mitch en cierta forma nos afectó cuando estábamos grabando, se tuvo que ir el vocalista, hubo varios cambios, pero llegó a su fin. Sin embargo, este año comenzamos a ensayar de nuevo, los integrantes originales, porque tenemos el plan de traer de nuevo a Miguel Ángel y dar una serie de conciertos. Estamos preparando también música nueva. Iniciando en la carrera de arquitectura en la UNAM, me hice amigo de Mauricio Medina, Alonso Baires, que por aquel tiempo ellos ya estaban de lleno metidos en el Teatro Universitario Libre de Honduras. Como éramos tan buenos amigos, me invitaron a formar parte de eso. El director era un abogado que era comandante de bomberos también, Roque Hermer Galindo, de todo un poco. Y empezamos a trabajar la comedia satírica, la comedia bufonesca, que me encantó mucho. Hicimos Molière, El enfermo imaginario, Las preciosas ridículas. Luego hicimos otras obras latinoamericanas que eran en aquel tiempo muy contestatarias, muy críticas, pero siempre con la sátira, con la broma. Y me encantó, porque es el juego, y como vos decís, es adrenalina pura. Es casi como la música, ¿verdad?, del concierto. Es adrenalina pura porque estás ahí en vivo y tenés que salir
enfrentar el error o enfrentar lo que sea delante del público y mantenerte incólume ante todo eso. Y después del Teatro Universitario Libre de Honduras, siempre en la UNAI, como llevé como correlativo la carrera de teatro, me invitaron mis maestros, mentores y amigos del Teatro Taller Tegucigalpa a trabajar con ellos. Ahí estaba Tito Estrada, Karen Matute, Hermes Zelaya y Mario Jaén. Y Marvin Corrales, que ahora es un muy reconocido actor en Nicaragua. Con ellos empezamos a trabajar obras que también fueron un gran reto y las disfruté mucho. El Redentor, una obra colombiana que trata el tema de la migración ilegal, y una obra que me marcó mucho, que fue Aguirre, que es sobre la conquista del Dorado y la ambición y el poder. Con esas obras pues viajamos, nos presentamos en Costa Rica, recuerdo, en Cuba nos presentamos con Hermes, con El Loco y la Muerte. Entonces fueron años formativos muy importantes, porque también dentro de esos años estudié en paralelo dirección de actores, y con todo el conocimiento que tenía de la dramaturgia, la dirección de actores, la actuación propiamente, fui afianzando otra cosa que por aquellos años también fui incursionando, que fue el cine. Paralelo al teatro empecé a desarrollar documentales, y con los amigos del TTT hice mi primer largometraje. Entonces todo fue como encajando, y por eso fue fundamental el teatro. Si uno no arriesga, no avanza. Hay pecados que no se cometen por miedo a que nos guste. Negocios son negocios. En años anteriores, gracias al Teatro Taller Tegucigalpa, ya había podido hacer mi primer largometraje en video, que era La Hora Muerta. Sin embargo, como no se disponía de todos los sistemas para poder proyectarlo en cine en aquel entonces, se proyectó en televisión, se presentó en Televisión Nacional y ahí estuvo. Después de eso fue que ya vino Anita la cazadora de insectos, y vino esta de Fanconi, Almas de la Medianoche. Toque de queda, llega un momento muy particular. Estábamos con un sentimiento crítico y muy beligerante por los resultados del golpe de Estado. Eso nos había herido, nos había molestado, habíamos salido a protestar por el golpe de Estado y nos había dejado marcados, y todavía nos sentíamos como amordazados, no encontramos respuesta a la petición de justicia por la barbaridad que se había cometido con el golpe de Estado, que nos había parecido como un fracaso del proceso democrático que había durado tanto tiempo hasta entonces. Como tal, reunidos con un grupo de amigos, entre ellos Francisco Andino, Israel Lagos, que es sociólogo, que es catedrático sociólogo de UNAM, y fue en aquel entonces él estaba en el Parlamento Centroamericano. Decidimos hacer un análisis de protesta a través de la ficción, que precisamente estudiara lo que fue el golpe y generara una crítica intelectual entre el público. Queríamos una producción, como teníamos pocos fondos, que fuera en una sola locación, con pocos personajes, pero que genera ese impacto. Bueno, el cine independiente aquí en estas regiones funciona así, y esa fue la base de Toque de Queda. Entonces se hizo una especie de metáfora, es un film noir, es una película de misterio e investigación, en donde hay un cadáver y hay que investigar quién lo mató, pero junta en un solo lugar a tres personas con tres ideologías totalmente diferentes. Alguien que está a favor del golpe, alguien que está en contra, y alguien que no le importa nada, que lo único que quiere es ver cómo sobrevive el día a día. Y ahí hicimos el planteamiento de lo que estaba sucediendo en la sociedad hondureña. Nos tomó por sorpresa, como vos decís, porque sí es una película modesta, pero tuvimos la fortuna de recibir el apoyo de los amigos de Metro Cinema, que nos abrieron sus salas pues para poder presentarla y no nos limitaron en tiempo. Entonces logró estarse 4 semanas en cartelera, que para una película tan modesta como aquel entonces fue bastante, e incluso en recaudación le ganamos a Batalla Naval, que era el gran estreno de
de aquel entonces. Yo recuerdo, yo estuve en las salas varias veces y generalmente llegaban estudiantes universitarios a verla y me gustaba ver la reacción de ellos. Esa fue la génesis. Y quisimos poner elementos muy provocadores. Yo creo que es la primera película en Honduras, no sé si sea así, pero hasta donde yo sé, en donde un papel principal lo actúa una persona trans, una persona trans, en donde se debate abiertamente del tema de si era lo correcto el golpe o si fue un crimen el golpe, y luego se tratan otros temillas por ahí, así que así se movió y fue un resultado satisfactorio. A partir de Toque de Queda, varias gente que estaba relacionada con don Jorge Montenegro miró la película Toque de Queda y le gustó el tratamiento, como había sido hecho y el manejo incluso del recurso. Entonces ahí me proponen hacer una adaptación de los cuentos y leyendas de Honduras a la pantalla grande. Y nos ponemos en contacto con don Jorge y como ya teníamos una amistad previa, estuvo encantado de hacer eso y empezamos un trabajo muy arduo de escoger, de ver cómo adaptarlo, porque había que hacer entender a la gente relacionada con cuentos y leyendas que el cine es un medio totalmente diferente. Entonces había que hacer cambios y adaptaciones, no se pueden hacer los guiones exactamente iguales para radio que para cine. Cuando caiga la noche, no camines solo, porque en la oscuridad te está esperando el Cadejo. ¿Y qué puercas es el Cadejo? ¡El perro del diablo! ¡Deberían irse! La noche es mala para los borrachos. Tengo un pálpito de mal agüero. Parece como si la oscuridad se lo hubiera tragado. Y ese Cadejo se atreve a cruzarse delante de nosotros, lo hacemos tuquitos. Hay espíritus inmundos fuera, se pueden sentir. Entonces fue un proceso también de mucho reto. Logramos conseguir el financiamiento, pero con restricciones de tiempo, así que había que manejar muy bien la administración del proyecto y se realizó. El resultado, una película que tuvo mucho impacto en taquilla. Hubo una crítica muy dividida y eso mucho tuvo que ver quizá el tema generacional. Yo pude observar que la gente mayor estaba muy satisfecha con la adaptación, pero la gente más joven quizá esperaba algo como El Conjuro, que es otro rollo de terror, ¿verdad? Pero sin embargo las casi 8 semanas que estuvo en cartelera en el país indican pues que sí tuvo una gran aceptación y eso pues dio pie a seguir manejando otros proyectos. A partir de ahí me involucro en algunos documentales sobre la Ciudad Blanca, en algunos cortometrajes, que es la base para una serie de televisión que estamos trabajando ahorita, que se llama La Parca, que siempre me ha gustado el film noir, entonces anda por ese rollo. Y ahorita estoy trabajando también otro proyecto de terror que se llama El Fuego Interior. Y en eso ahí vamos, sin parar, lo de cine, a la par de todo lo otro que estoy haciendo. Exilio y Caribdis es el primer libro publicado. No fue el primero que inicié, pero sí el primero publicado. Y esto tengo que decirlo gracias a la intervención del poeta Pompeyo del Valle, que en paz descanse, uno de los grandes literatos hondureños, era la licenciada Ubelia Celis, que en ese tiempo ambos estaban trabajando en la dirección del libro y el documento. Aquí viene la importancia de que existan estas estructuras, porque fue gracias a ellos que logré ver la publicación de ese libro. Bueno, es que lo que sucede, Boris, es que la literatura es mi primera gran pasión. Yo escribo desde los 6 años, se publican mis cosas y se leen en público. El primer premio nacional de literatura lo gané a los 15 años y el siguiente lo gané a los 19. Entonces
es una pasión que está ahí, que no he dejado nunca. Cuando comencé la redacción de Entre Escil y Caribdis, un muchacho de 20 y tantos, éramos compañeros incluso cuando empezó aquella redacción, y es algo que no ha parado. Mucha gente hoy en día se sorprende de la cantidad de libros que están impresos, pero les digo, no, es que el problema no es que es ahorita que los acabo de hacer. Llevo 35 años escribiéndolos. El que viene en octubre, Corre la sangre de Doña Inés, lo inicié precisamente antes de la época de la publicidad. O sea, son 35 años produciendo ese libro porque hubo que hacer mucha investigación, mucho trabajo. Y entonces a Escil y Caribdis le siguen El fuego interior, que obtuvo también un reconocimiento nacional, que es una historia así de fantasmas que me habían dado rondando mucho tiempo en la cabeza. Viene esto de la literatura juvenil infantil con La lágrima del creador. Después de La lágrima del creador entro a hacer una colección de cuentos de ciencia ficción, distopía, y la poesía, que la poesía era un secreto guardado que me tenía ahí porque la respeto demasiado y sentía que todavía no estaba listo para publicar. O sea, pero prácticamente habían pasado 40 años de mi vida guardando cosas hasta que empiezo a publicar los poemas de Bajo la curva de la luna, que es el primer libro de poesía que publiqué. Ya tengo terminado el otro que se llama La ira y he publicado algunos poemas de La ira, y ahí voy por otros libros también. Y hay un par de novelas inéditas que ya están terminadas en el género de novela negra, porque a mí me gusta mucho esa onda de los detectives, de la corrupción. Así que todos estos proyectos seguirán. Hay algunos que son saga, hasta que me dé la vida, hasta que me estire el tiempo acá. Voy a seguir escribiendo porque es una pasión que no lo puedo evitar. Me levanto tipo 4:30 de la mañana a escribir todos los días porque tengo todas las cosas metidas en la cabeza y de alguna forma tienen que salir. Corre la sangre de Doña Inés tiene mucho que ver con mi época en el Teatro Taller Tegucigalpa. Yo te mencioné que habíamos montado una obra que se llamaba Aguirre. Bueno, Inés de Atienza es un personaje que aparece en la historia de Aguirre, es una historia real. En 1560 parte una expedición en busca de una ciudad fabulosa, mítica, que se llama Omagua. El reino de Omagua, perdido en la selva amazónica, era donde vivía el famoso príncipe El Dorado, que le decían así porque se bañaba en oro todas las mañanas para después tirarse a un lago en donde nadaba y se le traía. Tanta era la riqueza que tenía. Entonces, la corona española en Sudamérica, en Perú, propiamente en ese tiempo, tenía muchos conflictos. Los conquistadores querían hacer lo que se les antojaba, maltrataban a los nativos, hacían desmanes y todo, y el rey quería poner orden allá, y llegaba gente que no había participado en la conquista a decirle a los conquistadores que habían dejado el pellejo en la conquista lo que tenían que hacer, y bueno, había todo un conflicto, habían revueltas, revoluciones, así que se les ocurre que para que se les calme un poco la sangre a estos conquistadores tan belicosos, mandarlos a expediciones locas como esta, perderlos en la selva. Y al mismo tiempo, el virrey del Perú estaba pasando una situación política bien fregada. Él había sido muy cercano al rey Carlos V, pero el rey había muerto y había un nuevo rey, Felipe II. Y en las cortes ya le estaban serruchando el piso. Las zancadillas políticas vienen desde muy atrás. Entonces el hombre quería ver si fallaba en el intento de encontrar Omagua, pues perdía en la selva a todos estos rebeldes. Pero si tenía éxito, se iba a hacer de un botín, de un tesoro, que iba a hacer que el rey pensara 2 veces antes de destituirlo, porque iba a tener en sus manos un tesoro grandísimo. Entonces arman toda esta expedición y ponen a cargo a un conquistador famosísimo que estuvo en la fundación de Bogotá y de varias ciudades, estuvo en Panamá, que se llama Pedro de Ursúa, un hombre que además era galante, guapo y todo, era el prototipo de un héroe. Y de este Pedro de Ursúa se va enamorando una mujer que es llamada la mujer más bella del Perú, Inés de Atienza. Y ella corre como loca, es una viuda y corre como loca detrás de él en la expedición en la selva, pero todo se empieza a descomponer. La lucha por el poder hace que empiecen a haber crímenes atroces en medio del campamento
y dentro de eso afectan a doña Inés y ella prepara el plan de su propia venganza contra los que están haciendo todo esto. Entonces es una novela de mucha pasión, de mucha intriga, pero también tiene como tema central el papel de la mujer en la conquista y de la mujer como un personaje que hay que temerle, ¿verdad? No como una víctima. ¡Adolfo! Al menos llévate esto. Para que te cuide. Un empresario que entienda el valor de la literatura para generar una base popular con un mayor entendimiento, que pueda entrar en un proceso de producción más elevado, un proceso de producción en donde ya no estemos pensando solo en producir chancletas o tacitas, sino que podamos producir tecnología y que eso se vende y que hay una demanda internacional a eso. Entonces va a tener una mano de obra más calificada y con mayor calidad intelectual. Eso hablando en términos llanamente materiales, pero así funciona. Y el gobierno quiere evitar todas esas crisis constantes que tenemos nosotros por la injusticia, la corrupción, la falta de atención médica. Pues todo parte de formar una base popular beligerante que sea responsable también de tomar el destino en sus manos, su destino en sus manos, pero que lo haga con entendimiento. Entonces, el principio fundamental para esto es que estos grupos entiendan que el libro es el eje, es el elemento fundamental para transmitir conocimiento y que en la medida de que la gente desarrolle el amor por la lectura, va a ir ampliando entonces sus conocimientos y se va a ir transformando la sociedad. Y todo está claro, si es que no necesitamos hacer experimentos para verlo. Honduras tiene 40 años de vida democrática y tenemos un índice de pobreza del 70%. Ha crecido en relación a lo que era en el pasado. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha funcionado? Vivimos en una economía de libre mercado. El neoliberalismo ha hecho aquí todo lo que ha querido y seguimos amolados. No ha habido derrame económico, no ha habido avance, no ha habido desarrollo y estamos centrados en lo mismo. Café, banano, frijoles, maquila. No pasamos de ahí, no pasamos de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar la estructura, hay que cambiar el entendimiento, el conocimiento. Así es como se haría una verdadera revolución. Pero eso es lo que se necesita y desgraciadamente ya no está en nuestra mano. Nosotros producimos, hacemos las cosas, incluso hacemos un montón de cosas que no nos tocaría hacer porque no existe la estructura en el país para que se haga de la mejor manera. Es decir, aquí no hay agentes literarios, casi no hay editores, no hay editoriales, no hay promotores culturales para esto, son escasos, mínimos, que hacen con lo poco que tienen. Ahí es donde se necesitaría eso, una revolución, y entender que el libro es fundamental para esa revolución, pero tiene que llegar a toda la gente. Tenemos que reconocer, y es fundamental, que para lograr una revolución de desarrollo en el país, lo esencial es darle su lugar al libro como una pieza fundamental para que el pueblo tenga acceso al conocimiento, de la educación como una estructura para el desarrollo precisamente de la formación de esa gente, y luego dotar a los creadores de la infraestructura necesaria para que su obra pueda llegar al público. Un ejemplo de lo que decía, un registro de propiedad intelectual, que no haya que pagar 7,000 lempiras para registrar una obra, por Dios, si Honduras necesita eso. Un apoyo eficiente para el mercadeo de las obras que se producen. Ok, nosotros vamos a invertir en producirlas, en hacerlas, que la Secretaría de Cultura abra los espacios, ferias, promociones, portales en línea para promovernos. Te voy a dar un ejemplo bien especial. Pablo Neruda, el Nobel de Literatura de Pablo Neruda. ¿Cómo logra Pablo Neruda el Nobel de Literatura? Ese fue un proyecto de nación, un proyecto de país de Chile. La Cancillería de Chile, el gobierno de Chile, a lo largo de varios años estuvo preparando todo el terreno para que Pablo Neruda recibiera el Nobel. Porque no era Pablo Neruda el que recibía el Nobel, era Chile el que recibía el Nobel de Literatura. Entonces, cuando tenés un gobierno que entiende esas cosas, suceden esas cosas y hay transformación.
es esencial entender esto. El invento más grande de la humanidad hasta el día de hoy ha sido el libro, porque el libro nos conecta con el pasado, nos da una visión del futuro, con culturas de todas partes del mundo, pero sobre todo el libro abre nuestro entendimiento. Entonces es necesario que las autoridades entiendan esto para darle el lugar que se merece para la transformación del país. Pero también es muy necesario que el pueblo entienda que nadie va a venir a darles el tesoro de la sabiduría solo porque sí. Que es necesario que el pueblo entienda que ellos tienen que buscar la sabiduría, buscar el conocimiento, buscar un libro, abrirlo, leerlo, para que tengan el desarrollo que ellos mismos anhelan. Entonces, esa es la clave. Podemos hacer un país diferente, pero la búsqueda de la sabiduría tiene que partir de cada uno de nosotros para lograr ese país diferente.